Oremos. Santo, misericordioso y bondadoso Padre Dios nuestro, quien primero tuvo compasión de nosotros inútiles, que vivíamos en faltas y pecados, y nos salvó, haciendo sus santos hijos. Y bendijo con la gracia de poder servirle en el cuerpo de la Iglesia, poniendo nuestra esperanza en Él para vivir. Por ello, le agradecemos sinceramente. También le agradecemos sinceramente que usted, oh Dios, estés con nosotros, obrando para que el Evangelio se predique activamente no solo en Corea, sino en todo el mundo. Asimismo, le agradecemos por estar con nosotros en este retiro de verano y por obrar para que muchas personas recibieran la salvación en el primer y segundo retiro. Le pedimos que también esté con nosotros en todo el tiempo que queda de retiro del tercer al séptimo y ayude a muchas almas en todo el país a recibir la salvación y que nos utilice valiosamente a cada uno de nosotros en esa obra. Hoy le agradecemos la gracia de que hermanos salvos por la preciosa sangre del Señor se reúnan para tener comunión con su santa palabra. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, abra nuestros corazones y ayude a que la palabra de Dios sea comprendida en nuestras almas, dándonos fuerza y grabándose profundamente. Ayúdenos a edificar firmemente nuestras vidas sobre la roca de su palabra, para que podamos caminar más en la verdad. Ayúdenos a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Le encomendamos completamente el principio y el fin. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que nos ha salvado. Amén. Busquemos en la Biblia San Juan capítulo 4, versículo 27. Es Juan capítulo 4, versículo 27. Leeré un pasaje desde el versículo 27 hasta el 42. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos se rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se regocijen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar los que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los que samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días.
Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Estamos en el tercer retiro y la cantidad de participantes, incluyendo los que están registrados en otros retiros, son 11.663 personas. En el primer retiro superó a los 12.000 personas y en este también cuenta con una gran asistencia, no menos que la anterior. Especialmente más de 1,000 participantes de otras etapas se unieron también, lo que nos hace pensar que vinieron para evangelizar. A esta hora, el evangelio, que comenzó alrededor de las 9, está a punto de concluir. Agradeceríamos si oraran para que todos los que vinieron a esta tercera etapa también puedan regresar habiendo recibido la salvación. El tema de hoy será lo dicho en el versículo 29. Venid, ved a un hombre. ¿No será este el Cristo? El contenido de este pasaje narra como una mujer samaritana, pecadora, que vivía con su sexto marido. Se encuentra con Jesús, cree que Él es el Mesías, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Recibe la salvación y es transformada. Luego da testimonios de Cristo en su alrededor de Sicar, salvando a muchas almas. Ya que este pasaje está registrado en la Biblia, Dios seguramente tiene un mensaje que quiere comunicarnos a través de él. Me gustaría que reflexionemos juntos sobre algunos de estos contenidos. Primero, la mujer samaritana se encontró con Jesús y este encuentro trajo un cambio tremendo en su vida. De manera similar, hoy en día, las personas que se encuentran con Jesucristo en sus vidas y reciben la salvación, sin duda experimentan un cambio en su forma de vivir. Me gustaría examinar esto en detalle. Lo que hizo la mujer samaritana después de ser transformada fue dar testimonio de Jesucristo. También reflexionaremos sobre esto. El testimonio de la mujer samaritana fue claro y poderoso, lo que llevó a que muchas personas en la aldea creyeran. Eso significa que ella tuvo una influencia real en que muchas personas se volvieran a Jesús. De la misma manera, el testimonio de testigos genuinos, de personas que han experimentado a Cristo en sus vidas de manera segura, tienen poder y ejercen una influencia para atraer a la gente a Cristo. En cuarto lugar, podemos reflexionar sobre la gran influencia que puede tener una sola persona. Al recibir la salvación y dar testimonio de Cristo en su aldea, esta mujer evangelizó a toda la comunidad. Es decir, podemos pensar que toda una aldea es evangelizada a través de una sola persona, y que esa persona tiene una tremenda influencia. En realidad, cada uno de nosotros, habiendo sido salvos, si vivimos por fe en obediencia a la palabra del Señor, podemos tener una influencia tremenda. Y en quinto lugar, para tener una fe firme, podemos reflexionar sobre la necesidad de tomar tiempo para escuchar la palabra suficientemente. En Juan capítulo 4, versículo 41 al 42, dice: y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Después de escuchar el testimonio de la mujer samaritana, la gente de Samaria fue a Jesús y lo invitaron a quedarse en su aldea. En los versículos 39 y 40, vemos que Jesús se quedó allí 2 días. 2 días y 2 noches, lo que significa un retiro de 3 días. Realizaron un retiro en la aldea.
Como escucharon la palabra de Jesús suficientemente durante un tiempo prolongado de 2 días, la gente llegó a creer firmemente que Él era verdaderamente el Salvador del mundo, su propio Salvador. Por lo tanto, para que una persona tenga una fe firme, podemos pensar que debe tomarse el tiempo para escuchar la palabra suficientemente. Además, si la mujer samaritana, después de encontrarse con Jesús y recibir la salvación, se hubiera quedado en silencio, ¿qué habría pasado? Jesús no habría tenido la oportunidad de obrar en la aldea samaritana. Pero como la mujer samaritana dio testimonio de Jesús en su aldea, Jesús también tuvo la oportunidad de obrar ahí. Este es un ejemplo que muestra claramente cómo Jesús también obra cuando los creyentes obran. Si la mujer samaritana hubiera guardado silencio, Jesús no habría tenido la oportunidad de obrar. Además, en los versículos de 34 al 38, Jesús le habla a sus discípulos y a través de estas palabras podemos reflexionar sobre dónde está el corazón de Jesús y qué desea. Si conocemos el corazón y la voluntad de Jesús, consideramos que es apropiado obedecer por la fe. Hablaré sobre este contenido. San Juan 4, capítulo 4, versículo 28 al 29. Primero, veamos los versículos 6 y 7. Leamos juntos los versículos 6 y 7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber, esto es suficiente ahora». Ahora, saltemos a los versículos 28 y 29 y leamos juntos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: «Venid a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Primero, consideremos la transformación de la mujer samaritana. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob, en Sicar de Samaria. En este momento, una mujer vino a sacar agua. Pero en el versículo 28 dice: «Entonces la mujer dejó su cántaro». Las palabras «vino una mujer de Samaria a sacar agua» y «dejó su cántaro» son contrastantes. La mujer ciertamente vino a sacar agua, pero en el versículo 28 parece que perdió el interés en sacar agua, porque le había sucedido algo más importante. Hasta hace poco sacar agua era muy importante para la mujer. Cuando dice la hora sexta, probablemente se refiere al mediodía, a las 12. Por lo general se va a buscar agua por la mañana o por la noche cuando hace fresco. Pero esta mujer vino a sacar agua al mediodía cuando el sol brillaba con más fuerza y hacía más calor. Esto podría deberse a que, como vivía con su sexto marido, temía las miradas y los juicios de la gente del pueblo, y quizás vino a esa hora para evitarlos. Sin embargo, el hecho de que esta mujer viniera a sacar agua a la hora más calurosa, bajo el sol caluroso, indica que para ella sacar agua era importante. Y a pesar de ello, dejó su cántaro, corrió al pueblo y dio testimonio de Jesús. El hecho de que dejara su cántaro, que traído para sacar agua, es un evento extremo que muestra directamente que esta mujer había cambiado. ¿Qué acontecimiento provocó este cambio en la mujer? El contenido en el medio es el encuentro con el Mesías. El momento en que claramente conoció y creyó que Jesucristo era el Cristo, a causa de esto, produjo la transformación de esta mujer.
junto al pozo de Jacob, se encuentra con Jesús. Y a lo largo de la conversación, llega a conocer a Jesús cada vez más profundamente y finalmente cree firmemente que ese Jesús es el Mesías, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Al leer el pasaje, se ve cómo el corazón de la mujer va conociendo a Jesús cada vez con mayor profundidad. Al principio, su expresión era muy fría cuando él, siendo judío, le pidió agua a ella, una samaritana. Darle agua a quien la pide, parece algo natural, pero ella no lo rechazó bruscamente. Al principio, pensé que Jesús era un hombre judío, un enemigo de samaritanos. Pero a lo largo de la conversación se dio cuenta que él era más grande que Jacob, su antepasado de la fe. Y cuando dijo, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a sacar ni tenga sed, se dio cuenta de que Jesús era quien le daría agua viva que saciaría su sed para siempre. Y luego, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando Jesús le dijo que había tenido 5 maridos y que el hombre con el que está viviendo no era su marido y que él sabía exactamente todo lo que ella había hecho, a pesar de que nunca se habían conocido, ella pensó, me parece que tú eres profeta. Lo reconoció como profeta. Y más tarde, al aprender lo que era la verdadera adoración, finalmente se dio cuenta de que Jesús era el Mesías. Versículos 25 y 26. Versículos 25 y 26. Leamos juntos. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dijo, cuando vengáis el Mesías, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, el que nos enseñará qué es la verdadera adoración. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Acaso solo dijo palabras? En la conversación esta mujer anhelaba al Mesías. Jesús no solo le enseñó que Él era el Mesías que ella anhelaba, sino que en este instante abrió completamente el corazón de esta mujer y le permitió creer que Jesús era el Mesías. La mujer creyó firmemente en su corazón y al conocerlo y creer firmemente, ella se transformó por completo. Así que, aunque un momento antes de sacar agua era importante, ahora dejó su cántaro y fue directamente al pueblo para dar testimonio de Jesús. Una tarea más importante. Queridos hermanos, hoy en día es exactamente lo mismo. Una persona que vive su vida y se encuentra con Jesucristo y cree firmemente que Jesucristo es el Salvador que la ha salvado, es decir, que recibe la salvación y obtiene una vida eterna, experimenta sin falta un cambio en su vida. Esto es igual para la mujer samaritana que para la persona que recibe la salvación hoy. La transformación de la mujer samaritana nos muestra cómo debería ser y cómo es la transformación de toda persona salva. Hermanos, cuando uno recibe la salvación, se convierte en una nueva criatura, se convierte en algo nuevo, en una nueva persona. Busquemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, o sea, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17.
Leamos juntos los versículos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aunque a Cristo conocemos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aquí Pablo dice, aunque a Cristo conocimos según la carne, ¿cómo es conocer a Cristo según la carne? Es conocer a un joven Jesús que nació en una familia de carpinteros pobre, pasó 30 años tranquilamente en esa familia de carpinteros y durante 3 años y medio recorrió Israel enseñando a la gente para finalmente morir crucificado por la envidia de los líderes religiosos judíos. Eso es conocerlo según la carne. Tal como Pablo dijo, aunque a Cristo conocimos según la carne. ¿Qué pasa con nosotros? Cada uno de nosotros, antes de recibir la salvación, conocíamos a Jesús según la carne. Pensábamos en Él como el fundador de una religión en la que los cristianos creían, los que consideraban como uno de los 4 grandes sabios del mundo, lo que consideramos similar a Buda, Confucio o Sócrates. Pero al estudiar la Biblia nos dimos cuenta de que no era así en absoluto. Las tumbas de Buda, Confucio y Sócrates están en la tierra. Ellos murieron y no resucitaron, pero Jesús murió y resucitó. Sus tumbas contienen sus cuerpos, pero la tumba de Jesús está vacía. A medida que seguimos aprendiendo la Biblia, descubrimos que Él es el Hijo unigénito de Dios, quien creó los cielos y la tierra. Es omnisciente, omnipotente y soberano de la historia, que vino a esta tierra en carne y murió en la cruz para resolver todos nuestros pecados, y por lo tanto es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey. Así que aunque estábamos fuera de Cristo en Adán, ahora hemos entrado en Cristo por la fe, y como dice la palabra, nuestra nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verdaderamente nos hemos convertido en nuevas criaturas, en algo nuevo. Nuestra apariencia es la misma, pero en nuestra alma creyente ha venido el Espíritu Santo. Se nos ha dado la vida de Dios. El Señor que me ha perdonado mis pecados ha entrado en mí. Así es, Jesús que nos perdonó nuestros pecados al mismo tiempo que nos lo hizo entender, entró en nuestra alma y nos dio la vida de Jesús, la vida de Dios. ¿Qué significa ser una nuestra criatura? Significa ser una nueva creación, una vida completamente diferente a la anterior. Por eso nos ha hecho personas nuevas, algo nuevo. Busquemos Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Leamos juntos de nuevo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y nos hemos revestido del nuevo hombre. La persona que ha recibido la salvación es alguien que se ha despojado del viejo hombre y se ha revestido del nuevo. Aquí dice revestido del nuevo, en tiempo perfecto. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente
de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahí dice, despojados del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre en el espíritu. Ahí está en imperativo, mientras que aquí está en el tiempo perfecto. Ambos son correctos. Revestido se relaciona con la identidad. La persona salvada tiene una identidad inmutable como hijo de Dios. Su estatus de justificado es inmutable. Sin embargo, su estado aún es débil. Tiene una naturaleza pecaminosa, muchas deficiencias y es una persona que necesita ser transformada. Así que, en cuanto a la identidad, revestido es correcto. Y en cuanto a la vida diaria, revestirse es correcto. Ambas expresiones son correctas. En cualquier caso, aquí dice que la persona que ha recibido la salvación se ha despojado del viejo hombre y se ha revestido de nuevo. Se ha convertido en nueva persona. Y esto es conforme a la imagen del que lo creó. El que lo creó es Dios. Dios es quien hizo nuestro cuerpo y quien nos dio la vida en nuestro interior. Quien nos hizo nuevas criaturas. Dios creó al hombre al principio a su imagen. En Génesis capítulo 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando dice que los creó varón y hembra, algunos piensan que se refiere a la apariencia externa, pero no es así. Se refiere al espíritu dentro del cuerpo. En Génesis capítulo 2, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre un ser viviente. Dios es espíritu y Él insufló un espíritu viviente, una vida semejante a su espíritu. Pero al pecar el hombre, ese espíritu murió. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare esa morirá. Así perdió la imagen de Dios, pero Dios envió a Jesús. Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y así, al salvarnos, nos dio vida de Dios, un espíritu viviente. En nuestro espíritu que estaba muerto, así nos unimos a Dios y empezamos a asemejarnos a la imagen de Dios. Nos hizo para asemejarnos a la imagen de Dios. La imagen de Cristo. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1:4 dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La persona salva que ha recibido la vida de Dios participa cada vez más en la naturaleza divina. Se transforma cada vez más. ¿Cómo? En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5-7, se menciona una casa de 7 pisos sobre la fe. El contenido específico de asemejarse a la naturaleza divina es, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor, el que nos hizo para que sobre una fe firme fuertemente fuéramos transformados y asemejados cada vez más a la imagen de Cristo. Además, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, se mencionan los 9 frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí hay 9, pero dice el fruto en singular, no en plural. El hecho de que diga fruto y no fruto significa que 9 deben producirse juntos y se puedan dividir en 3 grupos, amor, gozo y paz. Son los frutos que deben producirse en la relación con Dios.
paciencia, benignidad y bondad son los frutos que deben producirse en la relación con los creyentes y con las personas en el mundo. Y fe, mansedumbre y templanza son los frutos que deben producirse en la personalidad individual. Así que en la relación con Dios, en la relación con el prójimo y en la personalidad individual, debemos producir frutos progresivamente, y dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Hermanos, la ley es una fuerza, un poder, una autoridad. Significa que nada puede resistir la obra del Espíritu Santo. En última instancia, como el Espíritu Santo está presente, Él nos da la victoria sobre todas las resistencias y nos hace dar fruto. Aunque recibamos la salvación, tenemos una naturaleza pecaminosa. Hay tentaciones en el mundo. Hay un Satanás invisible que trata de hacernos caer. Esas son las leyes y fuerzas. ¿Pueden resistir el dar fruto de espíritu? No, dice que no. Él nos da la victoria. Así que conforme a la palabra, dice que conforme a la imagen del que lo creó, nos asemejamos cada vez más a la imagen de Cristo. Y conforme a la palabra que dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todo se renueva, hermanos. Cuando uno recibe la salvación, todo se renueva. En 1 Pedro capítulo 3, 21 dice que la aspiración de nueva buena conciencia hacia Dios. Antes de recibir la salvación, la conciencia estaba sucia. Pero al recibir la salvación, al recibir la vida de Dios, la conciencia se purificó. Así que por el resto de la vida busca a Dios. La función de la conciencia es confirmar en Dios y buscarlo. Ese es propósito original y correcto. Y la conciencia se usa para su propósito correcto. Y como dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Como Dios nos da un corazón nuevo, quitando el corazón duro y dándonos un corazón tierno, el corazón que antes era como una piedra desobediente y contrario a la palabra de Dios, ahora al escuchar la palabra de Dios, siempre tenemos el deseo de obedecer y vivir según la voluntad del Señor, aunque a veces nos falte la fuerza. Dios nos ha dado ese corazón, y en 2 Corintios capítulo 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, somos liberados del pecado, del juicio y del infierno, obteniendo libertad. Al mismo tiempo, ¿dónde obra el Espíritu del Señor? En la iglesia. Al vivir conectados con la iglesia, nos liberamos gradualmente de las costumbres mundanas y de las ataduras del mundo, viviendo como personas verdaderamente libres ante Dios. Y al recibir la salvación, se nos da un nuevo conocimiento. Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocemos lo que antes ignorábamos. Llegamos a conocer la existencia del alma y a Dios y a Cristo y la salvación y el más allá eterno y la Biblia y la iglesia. Las personas no salvas consideran a la iglesia como una simple organización religiosa. Por lo tanto, no comprenden todo lo que se hace en la iglesia. Un día, yo estaba aquí en el segundo piso, en el templo, y un hombre muy borracho entró en la oficina de los evangelistas. Entró con el propósito de preguntar por qué habían construido una iglesia tan grande. No tenía otra razón. Quería saber por qué estaban despilfarrando el dinero de esa manera.
Desde su punto de vista, la iglesia era solo una religión y en su estado de embriaguez. Vino a decir lo que pensaba. ¿Por qué construye una iglesia tan grande y la despilfarran cuando hay tantas cosas que hacer en el país? Desde el punto de vista de un no creyente, eso es comprensible. Pero cuando uno recibe la salvación, adquiere conocimiento sobre la iglesia, se da cuenta de que Dios ha confiado un evangelio a la iglesia y que Dios está haciendo una obra de salvar almas en este mundo a través de la iglesia, haciendo que la iglesia se llene. Entonces uno sabe que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer y adquiere conocimiento correcto. Así como dice la palabra, habiéndose despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, realmente nos hemos convertido en nuevas personas. Por eso, las personas que se han encontrado con Jesucristo cambian y se transforman. ¿Cómo? Su sistema de valores cambia. Pasa de estar centrado en lo material a estar centrado en las personas. La vida se centra en Cristo, de lo egoísta a lo altruista. Antes solo perseguíamos las cosas de este mundo, pero ahora sabemos que las cosas de este mundo son pasajeras, por lo que ponemos nuestra esperanza en el cielo eterno y cambiamos nuestro sistema de valores para buscar lo espiritual. Por lo tanto, es muy natural que la vida cambie y que el propósito de nuestra vida también cambie. Para la persona salva, Dios se ha vuelto real. La salvación se ha vuelto real. El cielo y el infierno se han vuelto reales. El más allá se ha vuelto real. También llegado a ser herederos seguros del cielo eterno y teniendo esa esperanza, viven su vida aferrados a esa esperanza eterna. Por lo tanto, en su vida, las almas son preciosas y el trabajo de salvar a las personas es precioso. Y las personas que antes no oraban a Dios, ahora oran. Se acercan a la Biblia y cambian en todo. Por eso, la Biblia dice que somos nueva criatura, algo nuevo. Nos hemos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo. La Biblia muestra que las personas que creen firmemente en Jesucristo experimentan cambios enormes. Hermanos, si alguien dice que cree firmemente en Jesús y que ha recibido la vida de Jesús firmemente, pero no experimenta ningún cambio, eso sería falso. En el Antiguo y Nuevo Testamento, las personas que conocieran a Dios correctamente, que se conectaron con Dios, que nacieron de nuevo con seguridad a través de Cristo, sin excepción, experimentaron cambios enormes. Si lo pensamos en términos físicos, si alguien se hace una permanente bonita en la peluquería y cambia su peinado, o se corta el pelo en la barbería, o se compra ropa muy cara, ¿qué dirá la gente? ¡Qué bien te ves! ¡Qué bonita! Es hermoso. La gente dice que se ve diferente. Sin embargo, eso es un cambio en la imagen externa. Pero en esta Biblia, el cambio de las personas que han creído en Jesús como Salvador y Señor es un cambio interno que va acompañado de acciones externas. Es un cambio interno y como cambia internamente. Es natural que las acciones externas cambien. Limpia primero lo de dentro para que también lo de fuera sea limpio. Si el interior cambia, el exterior está destinado a cambiar. Por eso, debido a que es un cambio tan extremo, dice que se convirtieron en nuevas criaturas. Se hicieron hechas nuevas. Se convirtieron en hombres nuevos. Si esto es cierto según las palabras de la Biblia, entonces, cuando una persona es salva, su cambio es suficiente para impactar a las personas que la rodean.
Si has sido salvo, la dirección y el propósito de la vida que viviste antes de ser salvo deben cambiar completamente y transformarse. Hay muchos ejemplos de cambio inmediato y drástico de las personas que aceptan el Evangelio de la Biblia. Hoy, al recibir algunos de estos casos, veamos cómo son iguales a mí, qué diferencias hay conmigo. ¿Cómo sería correcto que yo cambie? Espero que estas cosas nos hagan reflexionar y que nuestros corazones se conmuevan. Vamos a considerar juntos aproximadamente 5 ejemplos. Primero, el cambio de Zaqueo, quien recibe a Jesús. Veamos la Biblia. San Lucas, capítulo 19, del versículo 5 al 9. San Lucas, capítulo 19, versículo 5 al 9. Se les leo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Leamos juntos. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Después yo continúo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús pasaba por Jericó, Zaqueo estaba subido en un árbol de sicómoro. Zaqueo era el jefe de los publicanos de Jericó. En términos simples, era un hombre influyente a esa región. Tenía prestigio. No era un niño, y sin embargo se subió al sicómoro. Esa imagen debería haber parecido ridícula a los ojos de la gente. Habrán pensado que actuaba sin dignidad alguna. Pero la razón por la que se subió al sicómoro no fue otra sino que había escuchado el rumor que venía Jesús. Tenía un deseo ardiente de ver a Jesús, al menos una vez. Debido a ese deseo ardiente, se subió. Cuando Jesús pasaba sin que nadie le hubiera enseñado su nombre, le dijo: Zaqueo, desciende. Conocía su nombre exactamente, y en realidad una de las razones por las que fue a Jericó era para encontrarse con Zaqueo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Descendió rápidamente y recibió a Jesús en su casa. Lo recibió con gozo. Esto sería una imagen de nosotros recibiendo la salvación por medio de Jesucristo y recibiendo la vida de Jesús. Esta persona, después de recibir a Jesús, esa noche, en el versículo 8, Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Al ver que la gente que lo rodeaba murmuraba, parece que la conducta habitual de Zaqueo no había sido buena. Había cometido muchos pecados, pero a este Zaqueo, la noche que recibió a Jesús, se puso de pie delante de Jesús y dijo: la mitad de mis bienes. ¿Cuánto es? Dijo que daría la mitad a los pobres. Y dijo que si había algo que hubiera defraudado a otro, lo devolvería 4 veces. ¿No es esta una decisión tremenda? Esta decisión no le tomó un año, no le tomó un mes, tampoco le tomó una semana.
El mismo día, en el mismo momento en que recibió a Jesús, tomando esta decisión por sí mismo, Jesús nunca le ordenó que lo repartiera. Tomó esa decisión por sí mismo. ¿No podemos ver el cambio inmediato y drástico en los valores de esta persona? ¿Cómo cambió? Esta persona, antes de conocer a Jesús, habría estado contrada en la ganancia y en lo material. Al conocer a Jesús, se convirtió en la persona más importante de su vida. Conoció su condición miserable y supo que Jesús era su Salvador, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Jesús dijo que la salvación había llegado a esta casa. También veremos a este Zaqueo cuando vayamos al cielo. Zaqueo diría que hoy están hablando de mí. Ese día hubo un cambio definitivo y Jesús se convirtió en la persona más importante de su vida. Cambió de lo material al Señor como centro. Al decir que daría la mitad de sus bienes a los pobres, cambió de lo material a estar centrado en las personas. No era que lo material fuera importante, sino que las personas se volvieron importantes. Cambió de una vida egoísta que acumula a una imagen altruista que comparte. Después de conocer a Jesús y ser liberado de su condición miserable, Zaqueo no hizo esto porque recibió una orden, sino que sabía por sí mismo qué debía hacer y tomó esa decisión por sí mismo. Hermanos, las personas que verdaderamente han recibido a Jesús experimentan cambio en la vida, que son naturales como Zaqueo. Debemos pensar que esto no es algo especial, sino algo natural, algo normal. En segundo ejemplo, pensemos en el cambio de la mujer que quebró el vaso de alabastro. En San Marcos capítulo 14, del versículo 3 al 5, San Marcos capítulo 14, versículo 3 al 5. San Marcos capítulo 14, versículo 3 al 5. Pero estando en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de hecho de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Aquí una mujer quebró un vaso de alabastro que contenía perfume con valor de 300 denarios y se lo derramó a Jesús. Probablemente este perfume podría haber sido toda una riqueza de esta mujer. 300 denarios. Un denario es el salario de un día de trabajo de un hombre adulto. Así que incluso calculando conservadoramente como 10,000 won por día de trabajo, equivalería a 30 millones de won. Es un perfume muy caro y costoso. La razón por la que lo quebró y se lo ofreció a Jesús fue para expresar su amor hacia Jesús. Al mismo tiempo, es una acción que exalta a Jesús delante de muchas personas, ya que están en medio de una fiesta. En Salmos capítulo 23, 5, David escribió confesando su fe: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que Dios ungiera con aceite la cabeza de David delante de muchas personas significa que Dios enalteció a David, lo honró.
que María derramara perfume en ese lugar de fiesta, en ese lugar donde estaba la gente sentada, fue una expresión de amor y al mismo tiempo una acción que exaltó a Jesús delante de muchas personas. Hermanos, en este evento podemos vislumbrar el cambio drástico e inmediato en los hombres, en los valores de una persona salva. Para los mismos discípulos que estaban presentes en la escena de este evento, la acción de esta mujer fue muy impactante. Algunas personas se enojaron diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Se enojaron. ¿Por qué? Porque era extremadamente costoso. Pensar que quebrar esto y derramárselo a Jesús era un desperdicio. Pero la mujer lo hizo. Por la razón de creer en Jesús, por la razón de amar a Jesús, para exaltar a Jesús, quebró y derramó a Jesús en un instante, lo que equivalía a toda su riqueza. Prácticamente renunció a toda su riqueza por Jesús. Esta imagen es porque descubrió un valor superior en Jesús. Si no hubiera descubierto un valor superior a Jesús, ¿cómo podría haber renunciado a toda su riqueza por Jesús? Lo que se agarra debe ser soltado para poder recibir. La acción de esta mujer podría haber sido que hasta ahora lo importante para ella era el perfume. Pero después de conocer a Jesús y en la vida con Jesús, descubrió que Jesús tenía un valor superior. Por esto actuó así. Es decir, hubo un cambio drástico e inmediato en el discernimiento de valores sobre lo importante en la vida. Precisamente porque su existencia, significado y fundamento estaba en Cristo. Porque el dueño de su vida cambió de ser ella misma a ser el Señor. Esto fue un cambio que ocurrió naturalmente. Las personas que estaban a su alrededor no podían entender la acción de esta mujer, porque no tenían un cambio de sus valores. Pensemos nosotros, ¿qué podemos renunciar realmente por el Señor que es tan precioso? Si algo que es lo más precioso para mí, ¿estoy preparado para entregarlo por el Señor cuando sea necesario? Si realmente creo con certeza que el Señor tiene un valor superior y que el Señor es la persona más preciosa, ¿podré hacerlo en este momento importante? Hermanos, Abraham renunció a 4 cosas en su vida. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Abraham renunció a Ur de los caldeos y cuando surgió una situación en la que tenía que dividir buenos pastos con su sobrino, renunció al derecho de elegir los buenos pastos. Y cuando se le dijo que echara fuera a su hijo Ismael, que había obtenido por medios carnales, renunció y lo echó fuera. Cuando se le dijo que ofreciera a Isaac, que era como su misma vida, lo más importante para él, Abraham decidió y lo ofreció. Es decir, renunció al menos a 4 cosas. Moisés también. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleitos temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Al menos Moisés también renunció a 3 cosas. Renunció a la forma que le llegó de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Renunció a gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando dice gozar de los deleites temporales del pecado, más que referirse a vivir de manera moralmente corrupta en el mundo, se refiere a que mientras el pueblo de Israel sufría en el desierto, él buscaba su propia comodidad y bienestar mientras vivía cómodamente en Egipto.
Esto era gozar de los deleites del pecado. Renunció a una vida cómoda y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros de Egipto. Si hubiera estado en Egipto, habría riquezas que él podría haber obtenido. Renuncia a las riquezas de Egipto. Renunció a la fortuna de ser hijo de la hija de Faraón. Renunció a una vida cómoda. Renunció a las riquezas de Egipto. Moisés también renunció. Pablo también renunció. Dijo que cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, como basura a causa de Cristo. Y también lo tuvo por el estiércol, porque su justicia no era la que viene de la ley, sino la justicia que viene por la fe, justicia que viene de Dios. ¿Por qué recibió vida de Dios? Porque el conocimiento de Cristo era lo más excelente, porque Cristo era lo más precioso. Pablo dice que pudo hacerlo. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo dice que el conocimiento de Cristo era lo más excelente, y porque deseaba de que Cristo fuera magnificado en su cuerpo, ya sea que viviera o muriera. Pudo renunciar a todo lo demás por esto, porque descubrió el valor de su existencia de Cristo, porque el dueño de su vida cambió de él mismo a Cristo. Este fue un cambio natural que apareció. De otra manera, nunca podría haberlo hecho. En Salmos capítulo 73, 25, Asaf hizo esta confesión: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice que en el cielo y en la tierra no hay nadie sino el Señor, porque el Señor es lo más precioso y tiene valor. Puede pasar por las dificultades sin quejarse y con gratitud. Y tercero, el cambio de los santos de Jerusalén. Veamos Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Leamos juntos los versículos 1 y 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, Jerusalén es el lugar donde estaban los líderes religiosos que mataron a Jesús. Vivir en ese Jerusalén creyendo, guardando la fe y manifestándola no habría sido nada fácil. Si se conocía y se revelaba que creían en Jesús, serían expulsados del judaísmo, que era la base de su vida, y perderían todos los privilegios que podían obtener del judaísmo. De hecho, en Juan capítulo 9, cuando Jesús sanó al ciego del nacimiento, cuando éste testificó hasta el final del hecho de que Jesús lo había sanado, fue expulsado de la sinagoga por los líderes religiosos judíos del judaísmo. Después de ser expulsado, Jesús fue a buscarlo y se encontró con él. Guardar la fe en ese lugar donde estaban los líderes religiosos judíos que mataron a Jesús no habrá sido nada fácil. Pero los santos de Jerusalén no fueron cobardes, tampoco dudaron en manifestar su fe. Aquí vemos que por el asunto de Esteban hubo una gran persecución contra la iglesia. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Les quitaron la base de su vida y no tuvieron más remedio que emigrar. Si hubieran ocultado diciendo yo no creo en Jesús, podrían haberse quedado en la base de su vida.
pero no dudaron en manifestar que creen en Jesús. Nunca fueron cobardes. Ellos manifestaron su fe, mostraron que creen en Jesús y finalmente fueron expulsados de la base de su vida. Y a donde quiera que fueron después de ser expulsados, predicaron el Evangelio. En realidad, esto se convirtió en una oportunidad para que el Evangelio se extendiera más rápidamente. Al ver esto, podemos observar la fe firme y el cambio drástico en la vida de estos santos de Jerusalén. ¿Cómo pueden renunciar a su vida en un instante? ¿Cómo pueden renunciar a la base de su vida? Jesús había llegado a ser tan importante en sus vidas. Abraham dejó Ur de los Caldeos y fue a la tierra de Canaán. En el libro de Ruth también dejó a la tierra de Moab y vino a la tierra de Israel, a Belén, para servir a Dios. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 al 16, los levitas y las personas que realmente querían servir solo a Dios decidieron emigrar todas desde la tierra del norte de Israel hacia el sur, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el norte de Israel, Jeroboam, siervo de Salomón, se había apoderado del territorio y se había hecho becerros de oro en Betel y en Dan, haciendo que los israelitas adoraran a los becerros de oro, diciendo que eran los dioses que habían sacado al pueblo de Israel de Egipto, designando como sacerdotes a gente común que no eran levitas, y cambiando los festivales, corrompiendo completamente la fe. Cuando sucedió esto, los levitas, al menos las personas del norte de Israel que habían decidido de corazón servir solo a Dios, renunciaron valientemente a la base de vida donde habían vivido sus antepasados durante cientos de años y se mudaron a Jerusalén. Para ellos, aunque fueron expulsados de esa base de vida, Jesús tenía un valor superior. Por eso hicieron los santos de Jerusalén Los santos de Jerusalén se reunían diariamente. Veamos Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Leamos juntos el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí dice perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día, hermanos. ¿Qué significa que se reunían cada día? ¿No significa que la proporción que ocupaba la fe era tan grande? Y que se reunían juntos cada día significa que la iglesia era toda su vida y el centro de su vida. Hermanos, de otra manera, ¿cómo podían venir cada día? Se reunieron cada día. Hermanos, ¿acaso ellos no tenían cosas que hacer? Tenían cosas que hacer, pero porque era tan precioso, se reunían cada día juntos. Eso era el centro de su vida, aunque también tenían que hacer otras cosas, pero porque lo más importante era eso, se reunían cada día. Y en Hechos capítulo 4, versículo 32, dice que vendieron todo y lo compartieron como propiedad común. ¿No es realmente un cambio drástico? Por supuesto, como Jerusalén iba a ser destruida por Roma en el año 70 después de Cristo, sí tenían algo ahí cuando fueran destruidas. No podrían irse porque estarían atados. Y como Dios no quería que perecieran junto con la destrucción, hay una particularidad especial en que Dios hizo eso. No obstante, en que vendieran todo y lo usaran como propiedad común, es definitivamente una acción que hicieron por fe y por amor. Por eso la iglesia primitiva creció rápidamente en numeroso en pocos años. Por eso dice que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en capítulo 4, versículo 4 dice que el número de los que creyeron era como 5,000. Y en capítulo 5, 14 dice que el número de los que creían era una gran multitud de hombres y mujeres. Y luego en capítulo 6,
versículo 17, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y una gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe. Los sacerdotes eran difíciles de creer, pero dice que incluso los sacerdotes creyeron y se convirtieron. En este caso también es un cambio muy drástico, porque los santos de Jerusalén fueron verdaderamente transformados al encontrar a Cristo. Soportaron que les quitarían la base de su vida. Se reunían diariamente centrados en el templo y vendieron sus posesiones y usaron como propiedad común. ¿No es un cambio asombroso? ¿Cómo puede ser esto? Pero esto es natural. Cuarto, Hechos capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19, leamos juntos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su preciso, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. El versículo 20, yo les leo. Así creía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí, cuando el evangelio se extendió a Éfeso, parece que había muchas personas que practicaban la magia, y estas personas trajeron los libros con los que hacían magia y los quemaron, y su valor era de 50,000 piezas de plata. Aquí, cuando dice 50,000 piezas de plata, en el tiempo de que se escribió esta Biblia, una pieza de plata era el salario de un día de trabajo de un hombre adulto. Entonces 50,000 piezas de plata, calculando en el salario de un día en 5,000 won, 50,000 won, serían como 2.5 mil millones, calculando en 100,000 won. Serían 5,000 millones. ¿Han calculado? Calculen un poco eso también. Es algo enorme. Es enorme. Por eso lo registraron aquí, ¿no? Que estas personas quemaran sus libros no habría sido algo fácil. ¿Por qué? En este tiempo los libros eran valiosos. Como la imprenta no estaba desarrollada, hacer libros requería mucha inversión de tiempo y se registraba en pergamino o papiro. Los materiales también eran caros, así que los libros tenían un valor muy alto. Relativamente, para la gente común tener libro habría sido difícil. Pero decidir quemar estos libros, ¿qué significa? Estas personas habían vivido toda su vida de la magia. Habían vivido de la magia. Así que decidieron renunciar a su profesión y cambiar de trabajo. Y podrían haber vendido esos libros y usado el dinero como costo inicial para el cambio de trabajo, como costo inicial. Pero ¿por qué los quemaron? Porque pensaron que practicar magia era pecado ante Dios, y también que si vendían estos libros y alguien practicaba magia con ellos, sería pecado ante Dios cuando vinieran a Él. Cuando vienen a Él. Por eso los quemaron. En realidad, esos libros estaban relacionados con su sustento de vida, por lo que en cierto sentido estaban conectados con su vida. Considerando a Cristo, consideraron el Evangelio más valioso que su propia vida. En los santos, el salmista también expresó: mejor es tu misericordia que la vida. La vida que Cristo nos encontró, la vida que nos dio, no se puede comparar con nuestra vida carnal. Ellos renunciaron valientemente. Pagaron el precio de varios miles de millones de won, pero tenían la decisión firme de que debían mantener su amor y fe hacia el Señor, de que debían guardar su amor y fe. Por eso fue posible. El cambio de estos magos de Éfeso también fue repentino y drástico, pero esto es natural a los ojos de Dios. Esto es algo especial. Esto no es algo especial, perdón. Y en la Biblia está el cambio de los santos de
Tesalónica es un lugar donde, según Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo predicó durante aproximadamente 3 semanas, y en esa predicación muchas personas fueron salvas, pero los judíos causaron disturbios por envidia, así que Pablo no tuvo más remedio que huir en secreto por la noche. Pero para establecer una iglesia era demasiado poco tiempo, y para que la fe creciera era demasiado poco tiempo, y para que la vida cambiara era demasiado poco tiempo. El tiempo de Pablo estuvo en Tesalónica fue a lo mucho 2 meses, o tampoco como 1 mes. Pero los santos de Tesalónica manifestaron su fe de manera sorprendentemente. Aunque hubo una persecución tremenda, vencieron esa persecución y se convirtieron en un ejemplo para los creyentes, y en medio de eso predicaron activamente el Evangelio. Vencieron muchas tribulaciones. Veamos en la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Leamos juntos del versículo 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estos santos de Tesalónica, espiritualmente hablando, solo tenían 1 o 2 meses, así que eran como niños pequeños, eran nuevos creyentes. Aunque estaban en esa posición desde el principio, mostraron una valentía de fe sorprendente para soportar la persecución. Aquí vemos, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Hubo disturbios y apóstol Pablo no tuvo más remedio que escapar en medio de la noche con la ayuda de los hermanos. Y era un lugar al que Pablo tenía temor de regresar. Pero esas tribulaciones y persecuciones, ¿quién las recibió? Las recibieron los santos de Tesalónica. Pablo estaba preocupado, pero ellos las vencieron. Y aquí dice que se convirtieron en ejemplo para los creyentes. Y dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. ¿Qué es la palabra del Señor? Ellos predicaron la palabra del Evangelio. Probablemente predicaron en varios lugares de la región de Macedonia. También predicaron hasta llegar a Acaya. He considerado aproximadamente 5 casos: el cambio de Zaqueo, el cambio de la mujer que quebró el vaso de alabastro, el cambio de los santos de Jerusalén, el cambio de los magos de Efeso y el cambio de los santos de Tesalónica. Todos estos cambios no deben ser considerados como cambios que se han dado solo a personas especiales. Son cambios de todas las personas salvas, y eso es normal. Por supuesto, el crecimiento espiritual de una persona salva requiere tiempo, pero el cambio comienza desde el momento mismo de ser salvo. Independientemente de la velocidad del cambio, ese cambio es tan tremendo y grande que no puedes sino ser sorprendente para las personas que rodean y para el mismo que fue salvo. Porque aunque la velocidad sea lenta, el cambio es tremendo. Pero hermanos, ¿cómo somos nosotros hoy? ¿Acaso tenemos los cambios repentinos y drásticos? ¿Y tenemos miedo de que se sucedan? ¿Y tal vez nos conformamos con cambios moderados? Eso es antibíblico. La Biblia claramente dice que se convirtieron en nueva criatura, en hombres nuevos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel en Egipto, les dijo que se hicieron de ese mes el primer mes del año. El primer mes es el comienzo.
centrado en el momento en que Jesús vino y se fue. Tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Se divide en antes y después de la venida de Cristo. Lo mismo pasa con nosotros individualmente. Antes y después de que Jesús entre en mi vida, antes y después de ser salvo, definitivamente debe ser diferente. Por eso en Efesios capítulo 5 y 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Antes, pero ahora, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 2 veces se menciona el en otro tiempo y el ahora, marcando una clara diferencia. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, también dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes, pero ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 25, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y en versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí se muestra claramente que hay un tiempo antes que viniese la fe y otro venida la fe. Hay un tiempo de la fe revelada. Cuando una persona recibe la salvación, recibe la vida del Señor y es salva, es una fe revelada por el Señor. Una fe que Él mismo hace creíble. Hace que hay un tiempo antes de fe y otro después. Por eso la fe secreta y oculta, que ni siquiera la persona misma ni su entorno notan, no aparece en la Biblia. Un cristiano falso. Intentar ocultar la vida de Cristo que ha sido dada en uno es como tratar de esconder la luz en la oscuridad. Es imposible. La Biblia nunca anima a creer en Cristo en secreto. Creer, por naturaleza, debe manifestarse. Al observar esto, 5 tipos de cambio, compárenlos con ustedes mismos. La venida del Señor está cerca. Si uno no ha recibido la salvación, ¿no debería aprovechar este retiro para examinar su fe y asegurarse antes de que sea demasiado tarde? Antes, pero ahora, antes que viniese la fe, venida la fe. Debemos reflexionar seriamente si nuestra fe es verdaderamente una fe revelada o no. Y si se tiene una fe genuina, significa que ha habido un cambio interno y que ha sido transformado internamente. Inevitablemente mostrará un cambio externo también. Por eso, quienes le rodean se asombrarán y su vida impactará a los demás. Vamos, San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Leamos de nuevo San Juan capítulo 4 versículo 28 al 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer, después de encontrarse con Jesús y ser salva, ¿qué fue lo primero que hizo? Dijo, venid, ved. ¿No será este el Cristo? Y dio testimonio de Cristo. Igual, ¿qué debe hacer hoy una persona que tiene una fe verdadera? Dar testimonio de Cristo. Es algo natural. No es porque alguien lo ordene, sino que es la manifestación natural de aquello que recibe la vida. Aquí dice que dejó su cántaro. Sí, trabajar para vivir es importante. Pero una persona, una vez salvado, uno encuentra algo más importante, más valioso. Aunque seguimos trabajando para comer y vivir, nos nace una nueva prioridad.
anuncia del Cristo que hemos conocido. Vamos a Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Leamos a Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os será añadida. El cristiano viviendo en este mundo tiene dos responsabilidades. Primero, como se menciona aquí, comer, beber, vestir. Nosotros tampoco podemos estar libres de estas cosas mientras vivamos aquí. Debemos hacerlo. Pero también hay otra responsabilidad, buscar el reino de Dios y su justicia. Los no creyentes, llamados gentiles aquí, solo se centra en qué comer, en qué beber y en qué vestir y en dónde vivir y con qué alegrarse. Esas cosas son terrenales. Esto no significa que orden por ellas, sino que toda su vida y propósito gira en torno a ello. Pero el salvo también hace esas cosas, pero sin embargo, ya no son el todo ni el propósito de su vida. Ahora tienen una nueva prioridad: buscar primeramente su reino y su justicia. Sí, necesitamos hacer ambas cosas, pero ahora hay algo más importante. La pregunta es, ¿qué haremos primero? El hecho de ser salvo no significa que dejemos de comer, beber o dormir. Mientras vivamos en el mundo, no podemos evitarlo. Pero eso no debe ser el propósito ni el todo de nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante ahora es anunciar a Cristo. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Versículo 40 al 42. Vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Ese halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le llevó a Jesús. Y mirándose a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que se refiere decir Pedro. Muchos eran discípulos de Juan el Bautista, pero Juan repetía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos siguieron a Jesús, pasaron un día con él. Uno de ellos fue Andrés, hermano de Pedro. Después de descubrir que Jesús era el Mesías, ¿qué fue lo primero que hizo Andrés? Como dice el versículo 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Fue directamente a su familiar más cercano y dio testimonio de Cristo. Eso fue lo primero que hizo. En el versículo 43 dice que al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí vemos que Felipe, tras el llamado de Jesús, fue inmediatamente a buscar a su amigo Natanael para dar testimonio de que había encontrado al Salvador prometido en las Escrituras. Se cree que este Natanael podría ser Bartolomé, uno de los 12 discípulos. El primer acto de Felipe fue dar testimonio de Cristo a su amigo. Su prioridad cambió. Lo mismo ocurre hoy.
Toda persona que ha descubierto que Jesús es el Salvador, como lo enseña la Biblia, prioriza testificar de Cristo. Incluso en la vida cotidiana, nuestra prioridad debe ser testificar de Cristo. Pero durante el retiro, con más razón aún, ¿qué debemos hacer durante el retiro? En el pueblo de Sicar celebraron un retiro local de 2 días. Fueron 2 noches y 3 días. Nosotros hacemos 3 noches y 4 días. Ella dejó su cántaro y se decidió completamente a testificar de Cristo. Y seguramente después volvió a buscar agua, porque también había que hacerlo. Pero mientras Jesús estuvo en ese pueblo, seguramente se decidió a proclamar a Cristo. Y probablemente también ayudó en lo que pudo. Aunque nuestra prioridad cotidiana es testificar a Cristo, durante el tiempo de retiro, esto es aún más importante. ¿Qué debemos hacer durante el retiro? Debemos dejar el cántaro. Tenemos que apartar un poco todas las tareas cotidianas de nuestra vida. Porque ya terminamos todo el trabajo. Porque ya finalizamos todo. No. Incluso si el trabajo está apilado como una montaña, debemos dejar a un lado y debemos entregarnos completamente al retiro. Sí. Si hay un momento en el que debamos dejar el cántaro para testificar de Cristo, probablemente sea ahora. ¿No es así? Desde el martes hasta el viernes, durante 3 noches y 4 días, debemos dejar todas las actividades de la vida diaria. Y aunque haya trabajo acumulado, ponerlo a un lado y hacer primero esta obra. Eso es lo correcto ante los ojos de Dios. Oren. Y si desean sinceramente participar en esta obra, Dios los ayudará. Y el testimonio de esta mujer samaritana fue muy claro y poderoso. Condujo realmente a los samaritanos a acercarse a Cristo. Vamos a buscar a San Juan capítulo 4. Leamos juntos San Juan capítulo 4 versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y saltando al versículo 39, leamos juntos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. A través del testimonio, muchos samaritanos creyeron en Jesús. Y dice que salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. ¿Por qué? Ella había experimentado verdaderamente a Cristo, porque creyó firmemente que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué declaración tan llena de convicción! Ella realmente condujo a las personas hacia el Señor. En Proverbios capítulo 21, versículo 28 dice: el testigo falso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Hermanos, ¿no hemos experimentado a Cristo? Jesús es mi Salvador. Perdonó eternamente mis pecados, y creemos que incluso si morimos hoy, no iremos al infierno. Porque Dios nos ha dado la vida, y entraremos al cielo eterno, y viviremos para siempre con Dios en su gloria. Esto es lo que hemos experimentado de la manera certera. Si hablamos de esa verdad fuertemente, con valentía y con la ayuda del Señor, nuestra palabra tendrá poder, transformará a las personas, los conducirá a Cristo y los traerá al lugar de retiro. También durante este retiro, al ver cómo muchos sirvieron diligentemente, aunque sudaban por servir, la mayoría tenían el rostro radiante, e incluso en medio de la fatiga, no fruncían el ceño,
Se vieron con una sonrisa brillante. ¿No crees que esa imagen también tocó el corazón de muchos? El testimonio firme de la mujer samaritana tuvo tanto poder que condujo a muchas personas del pueblo hacia Jesús. El testimonio de Andrés tuvo tanto poder que condujo a Pedro hacia Cristo. El testimonio de Felipe fue tan firme que llevó a Natanael ante Cristo. El testimonio de Esteban también fue firme. Aún mientras moría, clamaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y quién estaba allí a su lado? Pablo, quien escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Aquel que perseguía y mataba a los creyentes, pero vio la oración de Esteban, ¿no? ¿Qué pensaría Pablo? ¿Cómo puede alguien orar por quienes lo están apedreando mientras muere? Sin duda, esa oración traspasó profundamente su conciencia. Eso seguramente jugó un papel muy importante en la transformación y la salvación del apóstol Pablo. Sin duda, fue de gran ayuda en su arrepentimiento. Nadie sabe qué resultado puede traer el hecho de que durante este retiro uno hable con valentía confirmado en el Señor, ya sea con su familia o con sus vecinos. Inténtenlo, pueden hacerlo. El Señor les ayudará, así como los hizo antes, también lo hará ahora. Al mismo tiempo podemos ver cuánto poder tiene una sola persona. Por el testimonio de uno, muchos creyeron. Una persona evangelizó a todo un pueblo. Hermanos, una persona es importante. Que no diga: si yo no lo hago, alguien más lo hará. No, hay una parte que solo yo puedo hacer, porque he recibido la vida de Dios, porque he sido salvo yo. Entonces hay una parte que yo debo cumplir durante el retiro. ¿No es así? Por la fe firme y la obediencia de una sola persona, Noé, toda su familia fue salva y se abrió una nueva era. A través de la obediencia y las acciones de fe de una sola persona, Abraham, nacieron muchos descendientes espirituales. Por la decisión y entrega de una sola persona, Moisés, al renunciar a muchas cosas en su vida, desempeñó un papel fundamental en sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y así se preparó el escenario dentro de la historia de Israel para la venida de Cristo. Por la fe y las acciones de la fe de una sola persona, Rahab, la ramera, su familia y sus parientes fueron salvos. Lo mismo ocurre ahora. Una sola persona puede hacer una gran cosa. No piensen: ¿qué puede hacer una persona como yo? No es así. La persona que evangelizó a D.L. Moody fue Edward Kimball. Era un maestro de escuela dominical. Enseñaba a los estudiantes de la escuela dominical y evangelizó a Moody. Moody estaba en la zapatería de su tío arreglando zapatos cuando fue evangelizado. ¿Creen que Edward Kimball pensó que Moody se convertiría en un evangelista mundial? No, en absoluto. Pero Moody predicó el evangelio por todo el mundo. Según las estadísticas, se dice que predicó a unas 200 millones de personas. ¿Cuántas? 200 millones. Eso es impresionante. Aunque no sabemos cuántos de ellos fueron salvos, se dice que a través de Moody, alrededor de 200 millones de personas escucharon el evangelio. Eso es impresionante. Entonces, si muchos de esos 200 millones creyeron y fueron salvos, ¿cuán grande será la recompensa de Edward Kimball? Hermanos, nadie sabe qué resultado puede surgir por causa de una sola persona a la que evangelicemos durante este retiro. ¿No es cierto? Una persona no es simplemente una persona. Cuando una sola persona obedece correctamente y se entrega al Señor, puede tener un impacto inmenso. Podemos darnos cuenta de que eso produce grandes frutos. Y para tener una fe firme necesitamos dedicar tiempo suficiente para escuchar la palabra. Veamos esto en San Juan capítulo 4, versículo 40. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron
que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Leamos juntos los versículos 41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, y el Cristo. Jesús permaneció allí 2 días. Tuvieron tiempo abundante, y seguramente durante esos 2 días Jesús siguió predicando la palabra. Mientras escuchaban la palabra, la fe de muchos se hizo firme, y dieron testimonio diciendo: nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Creyeron con convicción y certeza. Hermanos, en este retiro de 3 noches y 4 días, debemos dedicar tiempo suficiente. ¿Todos prometieron asistir completamente? La respuesta es un poco baja. ¿Sí lo hicieron? Bien, gracias. Los que respondieron tienen la responsabilidad de asistir todos los días. Incluso si su fe personal está un poco débil, puede recibir fuerza sirviendo, y al escuchar la palabra, puede ser restaurado. Los que aún no han recibido la salvación, al escuchar la palabra con atención, podrían afirmarse en la fe. Por eso debemos dedicar suficiente tiempo para escuchar la palabra. En Nehemías capítulo 8, versículo 3, cuando el pueblo de Israel reconstruyó el muro, se reunieron para escuchar la palabra, y dice que escucharon desde el amanecer hasta mediodía. Eso serían aproximadamente 6 horas. ¿Cuántas horas? 6 horas. ¿Probamos ahora 6 horas seguidas? Cuando estuve en África, me sorprendió ver cómo escucharon concentradamente durante 4 o 5 horas. Pero creo que eso es imposible cuando hay un corazón sediento de la palabra. Sin ese deseo, sería imposible, porque es necesario escuchar lo suficiente. En Hechos capítulo 28-23 dice que Pablo fijó un día y desde la mañana hasta la noche predicó el evangelio a los judíos. Desde la mañana hasta la noche, todo un día. Por eso el pastor Boba de África realiza seminarios de un día completo, inspirándose en esto. Debemos escuchar abundantemente. También en Hechos capítulo 19, versículo 9, el apóstol Pablo predicaba el evangelio diariamente en la escuela de Tirano. Según algunos manuscritos, alquilaban esa escuela desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, unas 5 horas al día. La pasión del apóstol Pablo era impresionante, pero también quienes escuchaban lo hacían con un corazón anhelante. Así que Jesús permaneció ahí 2 días y continuó predicando la palabra. Y como resultado, muchos obtuvieron una fe firme, conociendo al Salvador del mundo. Esto nos enseña que debemos dedicar tiempo suficiente para escuchar la palabra si queremos tener una fe firme. Y cuando los creyentes trabajan, el Señor también obra. ¿Qué habrá pasado si ¿Qué habrá pasado si esta mujer samaritana, después de encontrar al Mesías, hubiese quedado en silencio? ¿Podrá Jesús haber predicado en este pueblo por sí solo? No, fue a través de esa mujer que el pueblo fue evangelizado. Cuando los creyentes trabajan, el Señor también obra. Esto es algo asombroso. Si yo no trabajo, la obra que el Señor quiere hacer por medio de mí puede detenerse. Es decir, puede estar limitado la obra de Dios. Esto también es sorprendente. En Isaías capítulo 62 dice: no reposéis ni le deis tregua. Cuando yo no descanso, el Señor tampoco descansa. Pero cuando yo me detengo, la obra de Dios quiere hacer por medio de mí también se detiene. Cuando yo obro, el Señor obra conmigo. Esto es una verdad. Dios desea obrar con nosotros. Nos necesita en su obra. Finalmente, miremos San Juan capítulo 4.
San Juan capítulo 4 versículo 33, desde el versículo 31, Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Fíjense bien aquí. Aquí podemos ver claramente el corazón del Señor. En donde está el corazón del Señor y qué es lo que quiere. Mientras que Jesús hablaba con la mujer, los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Regresaron y le ofrecieron de comer a Jesús. Rabí, come. Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Aquí se mencionan 2 tipos de alimentos: el alimento físico y el alimento espiritual. Y alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? También se mencionan 2 tipos de campos. ¿Cuáles son? Uno es el campo de alimento físico y el otro es: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Campo de las almas. Hermanos, hay alimento físico y el espiritual. Y hay campo físico y campo espiritual. ¿Dónde estaba el corazón de Jesús? Estaba en el alimento espiritual, en el campo espiritual. Necesitamos tener ojos para ver ese campo espiritual. La gente del mundo solo se enfoca en el alimento y los campos materiales. Pero el Señor, ¿qué nos dice? El corazón del Señor está en hacer la voluntad de Dios, completar su obra. Y lo importante son los campos espirituales que salvan las almas. ¿Ahora no será igual? Si entendemos ese corazón del Señor, ¿cómo podríamos entristecerle? Y en segundo lugar, el Señor no decía hacerlo solo. Él decía que trabajemos en unidad. En San Juan 4 capítulo 36 dice: Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque eso es verdadero. El dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus obras, en sus labores. Puede sonar complejo al principio, pero si lo pensamos un poco es muy claro. Jesús está usando el ejemplo de la agricultura. Primero hay que preparar el campo con esfuerzo. Luego se siembra, brota y crece el fruto. Y finalmente se cosecha, preparar el campo, sembrar y llevar fruto, por último cosechar. ¿Quién preparó el campo? Los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos prepararon el escenario para la venida de Cristo. ¿No es así? Jesús, durante sus 33 años en la tierra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Completó el Evangelio muriendo en la cruz. Jesús llevó nuestros pecados, completó la redención. Por eso las almas ya están listas para ser recogidas. Nuestra evangelización es la cosecha. Los creyentes del Nuevo Testamento tienen el rol de cosechar. Miren la obra de Dios. Es un trabajo de unidad. Los santos del Antiguo Testamento, el Señor mismo y ahora nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, trabajamos juntos. En el Antiguo Testamento Dios obró por medio de la historia de Israel. Jesús, durante sus 33 años en el mundo, llevó a cabo el fruto de vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo trabaja cosechando por medio de los santos del Nuevo Testamento. Durante el retiro también es así. No basta con quien predica la palabra. Se necesita la unidad. Hay quienes ayudan en
en el estacionamiento, los que cocinan, los que trabajan en la enfermería, los que cuidan el ambiente, los que hacen vigilancia, los que guían, los que hacen consultas, los que predican la palabra, los que alojan. Todos juntos, unidos, recogemos el fruto para vida eterna. Debemos participar en esta obra. Dios se complace en el trabajo en unidad. A Dios le agrada cuando los creyentes se unen. Eso debe cumplirse en este retiro. Participen plenamente. Traigan a quienes puedan ser evangelizados y que en esta cuarta sesión de retiro una gran obra de Dios se manifieste. Perdón por extenderme tanto. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos este tiempo valioso para que a través de una parte de las Escrituras podamos reflexionar sobre lo que tú deseas y lo que debemos hacer. Desde el martes hasta el viernes tenemos planificado el retiro número 4. Permite que se manifieste una gran obra, que muchas personas a nivel nacional reciban la salvación. Y usamos a cada uno de nosotros, Señor, de forma preciosa en esa obra. Dependemos totalmente de ti. Permite que sea un retiro seguro, lleno de gracia y bendición. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.